Así que vamos a empezar con esta sesión abierta del Observatorio Vida. Es una sesión sobre la inteligencia artificial versus la inteligencia artificial generativa que nos va a hacer Álvaro Barbero. Primero dar las gracias a Álvaro por haber aceptado esta invitación del Observatorio. Álvaro es la persona, además, con la que primero hablamos. Yo pertenezco al Banco de España, al Departamento de Estadística, y fue la primera persona con la que hablamos de inteligencia artificial hace ya más de 6 años. Tuvimos una sesión en donde descubrimos el potencial de esta tecnología y ha aceptado el participar hoy en esta sesión abierta. Voy a hacer una breve presentación de Álvaro, él luego hará una presentación de una media hora y posteriormente habrá una mesa redonda que va a ser dirigida por Javier, a quien luego os presentaré. Álvaro es el director del área de inteligencia artificial del Instituto de Ingeniería del Conocimiento. Es doctor en Ingeniería Informática por la Universidad Autónoma, además especializándose en aprendizaje automático. Ha participado en numerosas competiciones internacionales, siendo finalista en casi todas ellas. Una de las más importantes, la TESACA Big Data Analytics World Championship. Y bueno, en IIC ha participado en numerosos proyectos de Data Science con inteligencia artificial en múltiples sectores de negocios. En el campo académico es autor de numerosas publicaciones y docente en varios cursos sobre ciencia de datos. Así que muchísimas gracias, Álvaro, y cuando quieras empieza. Muchas gracias por la invitación. Bueno, de nuevo, disculpad los problemas técnicos que hemos tenido, pero bueno, ya se sabe que Teams pues funciona de aquella manera, pero bueno, no pasa nada. Aquí estamos ya por fin. Bueno, pues efectivamente vamos a hablar de IA generativa y me han pedido que hable de IA tradicional. IA tradicional es la que se hacía desde los años 50 hasta hace 2 años. Bueno, pues es un rango un poco grande, pero bueno, es como cuando uno dice voy a un restaurante asiático, pues bueno, pues ahí puede ser indio, chino, da igual. En fin, aquí hay muchas cosas, pero es relevante esta discusión porque realmente se está empezando a llamar así, porque la IA generativa ha cambiado muchas cosas. Y de hecho, pues vamos a ver, aquí tenemos un gráfico que yo suelo mirar bastante, que es el gráfico de Gartner, en el que nos presenta cada año esta consultora, pues qué tecnologías básicamente está de moda. Bueno, este gráfico dice más cosas porque nos cuenta un poco, pues a medida que las tecnologías van madurando, cómo van pasando de una etapa en la que nadie les hace caso a una etapa en la que de repente todo el mundo está emocionado por esto, es la tecnología que va a cambiarlo todo, ¿no? Estos mensajes que damos siempre de vez en cuando. Y luego lo que pasa es que, bueno, pues al final esa tecnología, pues al final no era para tanto. No significa que no valga para nada, ¿vale? Yo siempre digo que la IA no son como los NFTs. ¿Se acuerdan ustedes de los NFTs? ¿No? Que también iban a cambiarlo todo y ahora ¿dónde están? Pues no se sabe. Bueno, pues la IA no es así. Es una tecnología que lleva muchas décadas y lleva mucho tiempo usándose en producción. Lo que pasa es que hoy pues, se ha vuelto mucho más popular. Pero bueno, lo habitual es que se caiga en ese valle de la desilusión y luego con el tiempo pues, se racionalice o se madure el uso de esas tecnologías y se convierte en algo productivo. Bueno, pues Gartner decía que el año pasado la IA generativa estaba arriba del todo del pico ese. Y este año, pues fijaos cómo ha cambiado un poquito la cosa, que la IA generativa ya está empezando a caer. ¿Qué significa esto? Que ya se ha visto el plumero a esto y ya no funciona. Bueno, no del todo, porque fijaos que arriba del todo sigue habiendo cosas que suenan a IA generativa, ¿no? Como desarrollo del software apoyado por IA generativa, prompt engineering, que esto también nos suena, ¿no? Qué curioso, ¿no? Que digamos, la IA generativa mal, pero el prompt engineering bien. Bueno, a mí se me suena un poco raro, pero bueno, en fin. Y luego tenemos el AI TRIMS, que esto está relacionado con lo que nos ha contado Diego antes, que es, con TRIMS es un acrónimo en el que se incluyen temas como Trust, Responsibility, Security, tal. Es todo relacionado con explicabilidad de la IA, confiabilidad, etc. Entonces parece que el tema sigue estando bastante candente, ¿vale? ¿Y entonces qué pasa? Bueno, esto es lo que dice Gartner, pero si vais a redes sociales, a LinkedIn, a Twitter, bueno, Twitter ahora se llama X, pues la gente se pone a hablar sobre que estos sistemas piensan, que estos sistemas razonan, ¿no? Hay mucha gente muy emocionada con esto. Y entonces tenemos situaciones como esta de aquí, ¿no? Aquí voy a usar un meme que me lo he copiado de otra persona, luego le cito debidamente, pero básicamente cada vez que aparece un nuevo modelo de OpenAI o de Google o algo así, pues tenemos gente que le pregunta a ese modelo, oye, ChatGPT o lo que sea, ¿eres consciente? Y entonces le da el maquinillo, ¿vale? Y lo que dice el modelo a veces es, sí. Y entonces ya la tenemos liada. Decimos, Dios mío, las IAs van a llegar, nos van a dominar a todos y tal y cual. Vale, esto ha pasado ya N veces. De hecho, pasa cada vez. Como dice aquí el amigo Christoph Molnar, si me funciona esto, sí, pues pasa cada vez que aparece un nuevo modelo de lenguaje.
Entonces, ¿qué ha pasado? Se ha quedado congelado. Ahí está. Bueno, pues entonces, lo primero que quiero contaros aquí es, vamos a entender realmente qué son las IAs generativas. Las IAs generativas, bueno, es un término muy general, lo que hay detrás es una tecnología que se llaman grandes modelos de lenguaje, los famosos LLMs, ¿vale? Pero, ¿cómo funcionan estos sistemas? Pues aquí voy a hacer una versión teatralizada de este artículo de Jodorowsky y compañía. Digo teatralizada porque vamos a montar aquí un poco de teatrillo, ¿vale? Al final estos sistemas se basan en redes neuronales artificiales, que es una tecnología que se conocía hace muchos años, pero a partir de 2010 más o menos ha empezado a coger mucha más potencia, mucha capacidad por desarrollos que se han realizado. Vale, pues los modelos de lenguaje, los LLM, se basan en un tipo de red concreto que se llaman transformers, ¿vale? No son los de Hasbro ni los de las pelis, es un tipo de red neuronal. Entonces, ¿qué hacen esos sistemas? Pues básicamente aprenden a reconocer patrones y a replicarlos. Vale, vamos a ver qué tal funcionan nuestras redes neuronales biológicas, ¿vale? Para entender un poco cómo funcionan las artificiales también. Si os pongo este patrón que veis aquí, veis que hay 4 puntos, ¿no? Y esto sigue un patrón subyacente que no lo he pintado, pero bueno, yo creo que es bastante obvio. La cuestión es, si os pregunto ahora, si os digo que hay un punto a lo largo de esta línea, ¿dónde estará? ¿Estará arriba? ¿Estará abajo? ¿Estará por el medio? ¿Por dónde creéis que cae el punto? No es muy complicado, ¿no? Pues más o menos por aquí, ¿vale? La mayoría de vosotros diríais por aquí. Alguno podría pensar, no, este que está presentado tiene muy mala leche y el patrón no es una línea recta, sino que es una cosa rara. Bueno, podría ser, pero normalmente en la vida real y en el mundo de la IA aplica esta teoría de la navaja de Occam, ¿no? De que la explicación más simple es la más probable. No la verdadera, cuidado, pero es la más probable. Vale, este patrón es fácil. Bueno, ¿qué pasa si lo complicamos un poquito y vamos a este? Uy, ¿qué está pasando aquí? Esto curiosamente, si ya hay algo, veo a alguien por ahí que ya tiene una idea. Curiosamente, si te pones muy cerca no lo ves bien. La gente que está más lejos lo suele ver mejor. Pues la pista aquí es que el punto que tenemos que adivinar está por ahí. Igual, ¿a qué altura está el punto? ¿A qué altura estará? Pues está ahí exactamente. Y aquí el patrón que se está siguiendo, pues efectivamente es una función seno, es como una onda, ¿vale? A veces me dicen que es una línea quebrada, que también podría ser, pero bueno, es una onda, ¿vale? Pues esto lo sabemos hacer, ¿no? Con nuestra inteligencia natural ha funcionado muy bien en esto, hemos captado el patrón y sabemos rellenar el hueco. Vale, ¿qué pasa si hacemos esto con redes neuronales, con unas redes transformer de estas? A ver, pues básicamente, si nosotros enseñamos a la red neuronal varios patrones de estos con forma de línea, no siempre la misma, sino cambiando orientaciones, longitud, lo que sea, y luego lo probamos con otro tipo de líneas, y es siempre este ejercicio, ¿no? De dime dónde está el dato que falta, pues lo hacen muy bien, ¿vale? Aquí perfectamente. ¿Qué pasa si hacemos lo mismo que hemos hecho ahora con el patrón más complejo, con una sinusoidal? Enseñamos varias sinusoidales, distintas amplitudes, distintos periodos, tal, probamos con otras diferentes, también lo hacen bien. Vale, y ahora viene la pregunta clave. Si yo a la red neuronal le enseño solo con líneas y luego lo pruebo con una sinusoidal, ¿qué pasa? Pues desastre, ¿vale? Desastre. ¿Cómo puedo hacer yo para que la red neuronal generalice y sepa resolver las dos tareas? Pues muy fácil. Tengo que hacer que aprenda con casos tanto de... Tenemos algún espontáneo por ahí. Tenemos que hacer que aprenda con casos tanto de líneas como de sinusoidales. Y entonces, cuando lo probemos con otros patrones de ese estilo en el futuro, también va a funcionar. Y ojo, porque este salto parece obvio, pero no lo es. Porque la red neuronal, y esto es una cosa que se le da muy bien a los transformers, se da cuenta de, cuando le enseña una sinusoidal, dice, ah, yo esto lo he visto antes. Esto es una sinusoidal. Y entonces sé cómo rellenar las sinusoidales. Y va a aplicar ese conocimiento de cómo resolver ese patrón concreto. Entonces está haciendo dos tareas, ¿no? Primero darse cuenta de lo que le estamos pidiendo, reconocer ese patrón y luego aplicar cómo se resuelve ese patrón. ¿Vale? Esta distinción es importante. ¿Por qué? Pues a ver, porque eso es lo que vamos a hacer luego, ¿vale? Por la manera en la que se entrenan estos sistemas, pero también hay que entender este punto que es importante. Esto es otro artículo científico, aquí no voy a entrar al teatro este, pero os cuento un poco de qué va. El título da un poco de miedo, ¿no? Every model learned by gradient descent is approximately a kernel machine, que dices, bueno, pues muy bien, ¿vale? Esto lo que quiere decir en el fondo es que cualquier red neuronal en particular, pues cuando le hacemos una pregunta, lo que hace es busca casos que haya visto durante su entrenamiento que sean parecidos a esa pregunta y la respuesta que nos da no es ninguno de ellos en concreto, sino es una especie de interpolación, una mezcla de todos ellos. ¿Vale? Esto es bastante relevante. Pero por poner un ejemplo un poco más claro de qué queremos decir, que voy a contar con el caso médico porque es algo que yo creo que entendemos todos, aunque no seamos médicos, ¿vale? Digamos que queremos hacer una IA que analice radiografías, ¿vale? Pues entonces, ¿qué hacemos? Conseguir muchos datos de radiografías, ¿vale? Cada una anotada con qué le pasa a ese paciente o qué problema hay, ¿vale?
Esos datos son útiles tanto para humanos como para los sistemas de IA. Los humanos también, cuando está aprendiendo un médico, pues necesita también ejemplos con los que aprender. Vale, y entonces, ¿qué pasa? Que si comparamos distintos médicos, pues habrá alguno que por ejemplo, ha visto todas estas radiografías que vemos aquí, marcadas como puntitos, o tenemos pues esta otra profesional que tiene mucha más experiencia, entonces ha visto muchos más casos. Vale, ¿quién va a diagnosticar mejor? Pues hombre, en principio quien ha aprendido más debería hacer un mejor diagnóstico. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Y esto se lo conté a un médico y me dijo, bueno, sí, más o menos es así. Vale, ok. Pues si llega un caso en el que resulta que se parece mucho a un caso que ya hemos visto antes, pues el diagnóstico que va a dar el médico es, no me complico mucho la vida, el diagnóstico es el mismo que el caso que yo ya conocía. Vale, muy bien. ¿Qué pasa si llega un caso que es poquito raro, pero bueno, más o menos tiene similitudes con otros 2 casos, 3 casos? Pues voy a hacer un diagnóstico aprovechando un poco el conocimiento que tengo de esas situaciones que son similares, ¿vale? Y esto lo vamos a llamar razonamiento por interpolación, porque quiere decir que yo estoy interpolando casos que conozco para llegar a una solución, a algo que no había visto nunca exactamente, pero bueno, que va por ahí los tiros. Vale. ¿Qué pasa cuando tengo varios expertos? Pues la capacidad que tiene cada uno para razonar o para resolver estas situaciones depende de su experiencia previa. Pues este médico es bastante joven, tiene esta experiencia, este otro tendrá pues una área parecida, pero ha visto algunos casos que el primero no ha visto, este tiene un conocimiento más especializado y así. Vamos viendo que pues cada uno tiene una región de conocimiento y entonces ¿qué pasa? Pues que habrá casos que son muy sencillos, que todos pueden resolver, pero va a haber casos que más nos vale que demos con el médico que sabe un poco del tema, porque si no vamos a tener un problema. ¿Los demás pueden dar un diagnóstico? Bueno, pues a lo mejor sí, pero probablemente no sea tan correcto. Vale, entonces aquí vemos que hay un problema porque los médicos no es tan fácil que compartan conocimiento. Obviamente lo hacen, pues hay revistas médicas, hay congresos, etcétera, buenas prácticas, pero la comunicación entre humanos no es tan eficiente como la comunicación entre máquinas. ¿Por qué? Porque si metemos todos estos casos que conocen todos estos médicos en una base de datos, pues lo que podemos hacer es una interpolación de conocimiento entre todo, absolutamente todo. Y esto básicamente es una inteligencia artificial. ¿Vale? Lo que llamamos inteligencia artificial hoy día de hoy, por cómo las construimos, es una base de datos que es implícita, o sea, todo lo que ha visto durante su entrenamiento la IA implícitamente lo va memorizando, pero es que además la IA no solo es una base de datos, tiene esta capacidad de interpolación integrada. Por lo que hemos visto antes, cuando le hago una pregunta, va a buscar entre todos esos datos que ha memorizado, más o menos, porque no los memoriza de manera exacta, y me devuelve una respuesta que es una interpolación de todo. Claro, ¿qué pasa? Que los humanos no solo hacemos esto también, pero hacemos más cosas. Si llega un caso que nosotros no conocemos de nada, un caso marciano, como vemos ahí, ¿qué hacemos? Pues podemos tomar decisiones no solo en base a lo que conocemos, aunque sea muy lejano, sino en base a pues todo, toda nuestra experiencia vital. O la creatividad, o la suerte, otro tipo de cosas. Entonces, esto es lo que podemos llamar razonamiento por extrapolación. ¿Y por qué es importante esta diferencia? Porque aquí sí que tenemos un factor clave entre cómo funcionan las IAs, cómo funcionamos nosotros. Nosotros se nos da bien generar conocimiento nuevo, a las IAs no, punto clave, ¿vale? Y podemos hacer razonamiento por extrapolación, que no significa que es lo que hagamos siempre. De hecho, hacer razonamiento por extrapolación es muy costoso, es muy difícil, pero hay gente que lo hace, porque hay gente que descubre cosas nuevas, ¿vale? Y la ciencia avanza y se escriben nuevas novelas y cosas así. Pero las IAs lo único que pueden hacer, aunque lo hacen muy bien, es agregar conocimiento existente de manera masiva, mucho mejor que los humanos, y luego hacer ese razonamiento por interpolación. Vale. Entonces, al final, como hay que ver los sistemas de IA generativa, por mucho que le pongamos el apelativo de generativa, siguen siendo sistemas de IA. Entonces, en el fondo, cuando les hacemos una pregunta, lo que están haciendo de nuevo es este proceso. Van a buscar entre todas las peticiones parecidas que han visto en su entrenamiento, van a hacer una interpolación de todo eso y nos van a dar la respuesta con eso. O sea, es una especie de resumen de todo lo que han visto antes. Lo que hacen excepcionalmente bien es que una IA de estas de lenguaje, una IA que genera imágenes, en general te saca cosas bastante consistentes. Bueno, ya sabemos que las IAs de imágenes a veces sacan gente con 7 dedos y cosas así, pero ChatGPT escribe muy bien en español y en muchos idiomas. Es muy raro que cometa faltas de ortografía, que te escriba algo raro. Y no te estás generando un texto que ya ha escrito, te estás generando una mezcla de textos que ha visto por ahí. Entonces, en esto son muy potentes. Vale. Con lo cual, el factor clave para saber si una IA de estas nos va a servir o no para un problema concreto de nuestro negocio, ya voy a aterrizar esto un poco más, es pues con qué datos ha entrenado.
Básicamente esa es la clave. Porque si le preguntamos algo que no se parece a lo que ha visto durante su entrenamiento, como esto no extrapola, se lo va a inventar. Y ahí vienen las famosas alucinaciones del ChatGPT, que te cuenta una batalla fantástica y se lo está inventando todo. ¿Vale? Entonces, la cuestión es de qué aprenden las IAs generativas. Esto es la clave para saber si a nosotros nos va a servir o no. Bueno, pues aquí cito a otro experto mundial en redes neuronales, que es François Cholet, y él lo que dice es que la gente suele pensar que los LLMs, las IAs generativas, aprenden de todo Internet. Vale. Y dice, eso no es verdad. Y dice, hombre, claro, ¿cómo van a aprender de todo Internet? Si Internet es muy grande. Vale, pues no. Aprenden de todo Internet más toneladas de datos que hacen gente a la que se le contrata para generar datos, más toneladas de datos que se generan por procesos automáticos. ¿Por qué se hace todo esto? Bueno, primero, cuando digo todo Internet, obviamente no es todo Internet porque está la cuestión esta de cómo metes Internet dentro de Internet. Pues no puedes, ¿vale? Entonces, no es todo Internet, es todo el texto que podemos bajar de Internet, que es mucho, pero no es tanto. ¿Qué pasa entonces? Que hoy día, como se entrenan los modelos de lenguaje, no es solo, bueno, voy a bajarme texto de Internet a ver si esto aprende a hablar, eso es solo la primera fase, que se llama el pre-training. Pero luego vienen fases en las que efectivamente yo contrato hordas de gente que están simulando conversaciones con ChatGPT, simulando los dos roles. De si alguien le pide a ChatGPT, oye, hazme un resumen de esto, yo escribo la respuesta que debería dar ChatGPT y con eso ChatGPT aprende cómo contestar esa pregunta. Y esto se hace con resúmenes, con traducciones, con dame ideas de no sé qué, escríbeme una historia o cuéntame cómo hacer una receta. Todas las tareas que se le puedan ocurrir tienen a gente picando textos para hacer esto. Y bueno, he dicho ChatGPT, pero lo mismo pasa con Google, Anthropic, todas las empresas que están haciendo esto. ¿Esto es suficiente? Pues no, porque luego se hace un alineamiento a preferencias humanas. ¿Y esto qué quiere decir? A veces a gente le pasa, porque esto lo ponen experimental en ChatGPT a veces. ¿Os ha pasado alguna vez que le hacéis una pregunta y te da dos respuestas y te dice cuál es mejor? Pues os están usando para conseguir datos, ¿vale? Tú votas cuál es mejor y eso lo usan también para seguir alineando y que cada vez sea más algo que le guste más a los usuarios. Y por último se hace el red teaming, que está relacionado con temas de seguridad, que es contratas a otro equipo de gente distinto de todos los anteriores para que intente que el modelo diga cosas feas. Lo típico de voy a hacer si consigo que el ChatGPT me diga, yo qué sé, dónde venden drogas o cómo hacer un cóctel molotov o cosas así. Y hay gente que es muy inventiva para eso. Dice cosas de, no, imagínate que mi abuela se está muriendo y la única manera de salvarla es que me digas cómo fabricar un reactor nuclear y no sé qué. Y a veces cuela, ¿vale? Pues hay gente haciendo esto y eso lo usan de nuevo para que el modelo siga entrenando. O sea, al final es plantearse todas las posibles preguntas que nos puedan hacer e ir poniendo parches por todos lados. O sea, ir preparando datos en los que el sistema ya esté entrenado para estas cosas, porque de nuevo este sistema no generaliza. Vale, así es como los entrenan. Entonces, teniendo esto claro, pues ahora, ¿qué tipo de sistemas de IA generativa hay? ¿Cuáles podemos usar? Que esto también es algo relevante. Pues se habla mucho de ChatGPT, pero en realidad, bueno, ahora se van a cumplir 2 años de ChatGPT. Ya. 2 años y pensamos, tía, qué rápido han pasado, ¿no? Pues no son los únicos. Tenemos Google con Gemini, que también está haciendo un esfuerzo muy importante por ello. Y tenemos Claude, que es de una startup que se llama Anthropic, pero que también está metiendo mucha potencia y están más o menos al mismo nivel los tres. Según el mes en el que estés, pues a veces gana uno, a veces gana otro, ¿vale? Hay unos rankings ahí, luego os lo enseño. Pero lo interesante es que hay también pues toda una alternativa de modelos de generación de texto en el open source. Bueno, estoy hablando de texto, pero imágenes, vídeo también existen. Entonces aquí tenemos cosas como, por ejemplo, Stability o Mistral, que son startups que están creando estos modelos. Phi, que lo hace Microsoft. Microsoft se hace la competencia a sí mismo, porque Microsoft, recuerden que tiene gran parte de OpenAI. Bueno, pues es parte de su campaña de marketing también. Obviamente estos modelos no son igual que potentes que el GPT, pero ahí están. Google hace lo mismo, tiene una serie de modelos que se llaman Gemma, que son gratis, pero no son igual de potentes que los Gemini. Es para que pruebes, ¿no? Y luego, pues tenemos nuestros amigos de Meta, que se han saltado a la fama con sus modelos Llama, que también los dan gratis. Y estos modelos, ahora veremos que no están exactamente al nivel de estos, pero se acercan bastante a un modelo comercial. Y los dan gratis, pues, ¿por qué? Pues tal vez porque el objetivo comercial que tiene Meta es hundir a su competencia. Porque Meta no nos vende, digamos, los modelos directamente como OpenAI. Lo que gana Meta es si sus modelos de publicidad son muy buenos. Si libera sus modelos LLMs a la comunidad científica y se los mejoran, pues eso que gana de gratis. Y además así consigue hundir y que Google y Microsoft no ganen tanto dinero. O sea que parece que va un poco por ahí los tiros. Y bueno, luego hay startups también de otros que no son de Occidente, ¿no? Pues como por ejemplo Falcon, que lo crea un instituto de Emiratos Árabes, o Qwen, que lo hace Alibaba, que es una empresa china, pues también están creando modelos bastante potentes. Vale, ¿por qué es importante esta disyuntiva?
Pues bueno, porque a día de hoy los modelos comerciales pues son baratos, es fácil conectarte a ellos, pero digo a día de hoy, porque si se miran, a ver, esta gente no da detalles de qué infraestructura tiene, pero debe de ser descomunal. O sea, los gastos que deben estar teniendo a día de hoy para que todo el mundo pueda usar gratis el ChatGPT deben de ser del orden de, si digo cientos de millones, creo que no exagero, ¿vale? Entonces, algún día los precios subirán probablemente. Hoy día no les interesa para captar público y también para competir contra las otras empresas. ¿Qué ventajas tienen también las IAs open source? Pues que las podemos desplegar en local. Y esto no aplica en todos los casos de uso, pero hay entidades en las que dicen, oye, yo necesito una especie de chat GPT interno sobre mis documentos, pero mis documentos no pueden subir a un cloud o no pueden salir de mi CPD. Son casos un poco raros. Por ejemplo, en el sector de salud pasa mucho también. Oye, los datos del hospital no pueden salir del hospital, impepinablemente. Ya está, por regulación o por lo que sea. Pues aquí puedes utilizar este tipo de sistemas. Entonces, pues es una alternativa que te da más flexibilidad y más seguridad. ¿Cómo comparan contra los sistemas comerciales? Pues para esto hay un ranking. Hay un ranking que se llamaba, antes se llamaba Chatbot Arena, ahora se llama el MSI Chatbot Arena, lo he ido cambiando de nombre. Pero bueno, si buscáis Chatbot Arena lo encontráis. Y es una web en la que tú puedes hacer una pregunta, te contestan dos sistemas de chat de estos, no te dicen cuál es cuál, tú votas cuál prefieres y con eso va manteniendo este ranking. Entonces, esto, os tengo que pedir perdón porque esta diapositiva la saqué de una semana, con lo cual ya está obsoleta, porque esto va muy rápido, pero suelen estar arriba del todo entre OpenAI, Gemini, que es de Google. Bueno, aquí estaba Grok, que es el modelo este que hicieron los de Twitter, que es una cosa un poco rara, pero ahí está. Y los de Claude, o sea, las empresas comerciales suelen estar arriba, pero por ejemplo, en el puesto 7, empatado con muchos más, ya tenemos aquí al modelo Meta, el modelo Llama que publicó Meta. Eso sí, el modelo de Meta, el Llama grande, es tan grande que desplegarlo en un CPD local es muy, muy, muy costoso. O sea, hay que hacer una inversión del hardware, $500,000, algo así. Bueno, depende también. Luego hay trucos para comprimir estos modelos, hacerlos más pequeños, pero si lo quieres desplegar así entero es bastante costoso. Claro, ¿qué es lo interesante? Y aquí no sé si lo veis por los sillones que tenemos delante, pero en el puesto 17 ya tenemos un modelo de Meta de tamaño medio. El tamaño de estos modelos se suele medir en miles de millones de parámetros, en billions, pues este tiene 70 billions en vez de 405. Y luego hay un modelo mucho más pequeñito, que este sí se puede desplegar en una infraestructura local sin demasiados problemas, que es un modelo de 8 billions de parámetros. Este está en el puesto 49 de la clasificación. Y diréis, pues vaya castaña. Ya, pero es que el GPT 3,5, que era con el que empezaron ChatGPT hace 2 años, hoy día está en el puesto 94. ¿Vale? O sea, esto ha cambiado muchísimo, muchísimo con los años. Entonces, ¿por qué esto es relevante? Porque hay muchos casos de uso en los que a lo mejor no necesitas el super pepino de modelo, sino que con uno más pequeño, que es más barato o más manejable, sí que lo puedes resolver. ¿Vale? Y eso vamos a ir porque también hoy se está apuntando mucho a IA generativa para todo, pero hay que entender que hay situaciones en las que a lo mejor puedes encontrar una solución más efectiva. ¿Qué hay que tener en cuenta también a la hora de desplegar estas soluciones? Pues a ver, lo que hace casi todo el mundo es el prompting. El prompt engineering que veíamos ahí en la curva de Gartner, que está todo el mundo diciendo que guay, soy prompt engineer, ¿vale? La profesión de moda. Bueno, hace 10 años era data scientist, la profesión más sexy del siglo XXI. Yo me acuerdo que había titulares así en los periódicos. Hoy es prompt engineering, ¿vale? Prompt engineering, ojo, porque muchas veces no es una tarea trivial. Nosotros hemos hecho pruebas en las que coges a un data scientist y le dices, venga, ponle aquí más o menos al ChatGPT lo que quieres que te haga, y bueno, más o menos te lo hace. Ahora, coges a un lingüista, o sea, alguien que sabe de verdad el lenguaje, le pones muchas horas a entender el problema, a hacer una guía de cómo el ChatGPT debería resolverlo. Te saca una guía de 20 páginas. Se la metes al ChatGPT y mejora bastante el rendimiento. O sea, que eso se nota, ¿vale? Eso se nota. El prompting muchas veces no es trivial. Lo que pasa es que, claro, aquí estamos muy limitados a que la interacción con el modelo es eso, es escribirle lo que queremos que haga. Si no nos entiende bien, o si estamos fuera de la distribución de textos que ha visto en su entrenamiento, pues ahí hay poco que podamos hacer. ¿Qué podemos hacer si queremos ajustarlo más? Pues se puede hacer el ajuste fino, que esto ya implica, es hacer más un trabajo como se hacía en las técnicas de IA más tradicionales. Bueno, ahora se llaman tradicionales, pero vamos, recopilar unos datos que refleje lo que quieres que haga la IA en cada situación, con eso reentrenas el modelo de lenguaje que hay detrás de la IA generativa, y eso pues te va a dar mayor rendimiento y vas a tener menos alucinaciones. La parte negativa, pues obviamente es más costoso. Más costoso en tipo de gente que te prepara esos datos, hacer el entrenamiento. Y que con los modelos comerciales, pues no lo puedes hacer. GPT-4 sí que tiene una opción de fine-tuning, pero tú mandas tus datos, no sé muy bien qué pasa ahí, y te dice, aquí llámame por este endpoint nuevo y ya te hago una predicción. Bueno, aquí normalmente
pues yo creo que puedes conseguir mejores resultados con estas IAs que vienen del mundo open source. Pero bueno, estas son las alternativas que tenemos para trabajar con esto. Vale, pues visto todo esto, ahora vamos a poner un poco el foco a casos de uso. Aquí os he hecho un diagrama, aquí donde podéis sacar el móvil y hacer la foto, porque he puesto muchísima información. La idea es diferenciar entre qué casos de uso tiene sentido aplicar IA tradicional, digamos, o sea, este procedimiento de entiendo el problema, genero unos datos, con los datos aprende el sistema de IA y con eso despliego el sistema. O usar IA generativa, que es prompting, básicamente, ¿vale? Obviamente aquí hay una intersección que no es vacía y esto va cambiando con el tiempo. ¿Por qué? Porque hay cosas como, por ejemplo, clasificación de textos. Esto es un problema muy, muy clásico de análisis del lenguaje. Yo tengo un documento y alguien me tiene que decir de qué categoría es. Esto te lo puede hacer un sistema tipo GPT. Pero según la complejidad de la clasificación que tengas que hacer, no es lo mismo clasificar un email de cliente de, oye, dime si esto es una queja o está pidiendo una devolución de un producto y dos cosas más. Eso es fácil. Pero si es, toma este sumario de 100 páginas y dime cuál ha sido la resolución del juez o qué tipo de cláusulas se han aplicado aquí, ya dices, hostia, eso ya es más complicado. Entonces esto está un poco en el límite. Según el caso de uso y cuánto valor nos aporte, pues tenemos que ver si el retorno de la inversión nos sale a simplemente hago un prompting a ChatGPT o hago un proyecto en el que preparo los datos, entreno, etcétera. Entonces eso lo tenemos que estudiar en cada situación. ¿Qué pasa? Que también hay casos en los que a día de hoy no tiene sentido usar la IA generativa, que son los que están arriba. Por ejemplo, si trabajamos solo con datos estructurados, no estamos hablando de imágenes, texto y tal, no tiene sentido meter este tipo de sistemas. Porque, primero, ¿cómo le pasas la tabla a ChatGPT? Bueno, la paso un CSV y se la enchufo. Buena suerte con eso, ¿vale? Porque eso no se le da tan bien. Y sobre todo porque muchas veces ese tipo de problemas son, quiero optimizar algo como alguna empresa de logística se nos ha acercado y nos ha dicho, oye, quiero predecir las demandas de productos que van a tener mis clientes o algo así, para yo optimizar los transportes. De eso ChatGPT no sabe nada, porque esa información no está en Internet. Entonces, tiene sentido utilizar una estrategia más tradicional. Hay muchos casos de este estilo, ¿vale? Y luego, por otro lado, pues tenemos los casos en los que sí tiene sentido ir directamente con IA generativa, porque si no es prácticamente inabordable. Y hablamos de cosas como, por ejemplo, la transcripción, pasar de voz a texto, se hace estupendamente bien con IA generativa, generar audio, generar imágenes, los chatbots generativos, que son estos tipos ChatGPT, pues ahí sí tiene sentido ir directamente a estas tecnologías. Vale. Por hablar de algunos casos de uso concretos. Bueno, perdón, se me olvidó comentar esto. Lo he mencionado antes brevemente, pero una vez más, hacer énfasis en este tema. Los sistemas más clásicos de IA, los no generativos, la idea es que tenemos que entrenarlos en cada caso, con lo cual son sistemas específicos. Eso significa que están muy afilados a un caso de uso y probablemente en ese caso de uso den mayor rendimiento. Hay que ver porque también los sistemas que ya vienen de IA generativa preentrenados con muchas cosas saben hacer muchas cosas. Entonces, de nuevo, en casos muy sencillos donde el ROI está muy ajustado, pues a lo mejor es mejor ir a un sistema generativo en el que mis costes de desarrollo no son tan grandes. Pero si vamos a IA generativa, pues tenemos el otro lado de la moneda. Es un sistema muy general, vale para muchas tareas, pero hay que tener en cuenta que la profundidad a la que pueden llegar estas tareas pues también está limitada. Esto ha ido mejorando en los últimos 2 años notablemente, o sea, respecto al ChatGPT primero al que tenemos ahora, la diferencia es muy importante, pero en general esta distinción sigue pasando. ¿Vale? Entonces, casos concretos que quería comentar para un poco iluminar lo que está pasando. Ya he comentado el de la clasificación de textos, como os decía. Nosotros históricamente esto lo hemos venido haciendo con IA más clásica, hoy ya estamos haciendo algunas pruebas también con IA generativa y la moraleja es un poco la que os he contado. Según qué retorno de la inversión tengas en el desarrollo de esto, pues a lo mejor merece mucho más la pena hacer un modelo especializado, ¿vale? Entonces es algo que hay que estudiar en cada caso. Luego tenemos cosas como el QA extractivo, que esto no se conoce tanto, pero es algo que te puede resolver la papeleta en muchas situaciones. Es que básicamente al usuario le das una caja de texto para que pregunte lo que quiera en texto libre, pero la respuesta no la da un sistema generativo. La respuesta se consigue de buscar en un documento dónde está el texto que contestas al usuario y básicamente le dices, mira, en este documento, en este párrafo. Ya está. Esto está más limitado que un sistema tipo chat, pero lo bueno es que no puede alucinar. Porque le estás obligando a, este es un documento que yo ya he revisado, yo sé que es bueno, márcame dónde está la respuesta. Si necesitamos escalar esto a más documentos, no solo uno, pues esto lo podemos acoplar con técnicas de recuperación de información, que también son técnicas bastante clásicas. Yo tengo una base de datos descomunal de documentos
Y lo que hago es que el usuario, cuando me pide algo, en texto libre siempre, ¿eh? Aquí estamos hablando de que el usuario siempre te puede preguntar en texto libre, pero la respuesta que le das, de nuevo, no es un texto generado, sino que le dices, mira, de toda la base de datos, mírate este documento y este, porque yo creo que aquí hay información clave para lo que estás buscando. Cuando ya tiene sentido poner IA generativa, pues son casos de usos como este. Antes en la curva Kernel os he enseñado que arriba del todo este año estaba lo de desarrollo de software apoyado por IA. Pues esto ya empieza a haber muchos productos especializados para este tema. El más famoso es el GitHub Copilot, pero hay más. Hay varias compañías que están ofreciendo esto. Y esto tiene sentido porque básicamente lo que le das es a los desarrolladores en su entorno de desarrollo, tiene una ventanita en la que puedes ir preguntando, oye, ¿cómo reharías este código? ¿O cómo harías tú esto? Y te va proponiendo piezas de código que te pueden ayudar. Ahora, ¿hasta qué punto llega esto? Porque también os digo, la publicidad del GitHub Copilot es que te ahorra el 50% del tiempo. Y dices, hostia, entonces, ¿qué? ¿Cojo a la mitad de la plantilla del equipo de IT y les echo fuera? Pues no. No, porque para empezar, el equipo de IT no solo hace desarrollo de software, hace otras cosas, obviamente, pero también porque, bueno, de esto estuvimos haciendo un estudio comparando según la dificultad de la tarea de desarrollo de software, qué tal lo hacían los humanos, qué tal lo hacían los LLMs, y esto básicamente, la dificultad se mide de 8 a 1, 8 es lo más fácil, 1 es lo más complicado, y estos son tareas que no nos hemos inventado nosotros, son tareas de una web de competiciones de programación. ¿Vale? Esto lo probamos con 15.000 tareas diferentes. Y lo que vemos es que en las más fáciles, pues los humanos, básicamente el 68% de los que empiezan una tarea la terminan, que no quiere decir que es que solo el 68% de humanos puedan resolver esta tarea, es que muchos dicen, bah, ya la haré otro día y luego no la hacen, ¿vale? Y los modelos de lenguaje resuelven el 81%, o sea que parece que son mejores. Claro, ¿qué pasa? Que a medida que aumentamos la dificultad, veis que esto se va igualando y en las tareas realmente duras de programación, las de no vas a un libro de programación y está la respuesta, sino búscate la vida, chaval, que esto no se sabe cómo resolverlo. Te lo tienes que currar bastante. Pues aquí los modelos de lenguaje, pues pinchan. Claro, pinchan si les pides, dame la solución completa, eso no lo saben hacer. Si le vas pidiendo, oye, hazme una función para esto, hazme una función para esto, y tú vas colaborando, ahí sí que te pueden ayudar, ¿vale? Y me he centrado mucho en esto porque, claro, a mí lo que más me afecta, porque yo me dedico a programar también, aparte de dar estas charlas, entonces veo que estas IAs te pueden ayudar en esta colaboración a ser más eficiente. Pero tened en cuenta eso, no te resuelve 100% la papeleta, simplemente te están ayudando. ¿Dónde vemos que sí que se están desplegando muchos IAs de IA muchos sistemas de IA generativa? Pues hubo combinación de todas las cosas que hemos visto antes. La arquitectura de IA generativa que más éxito tiene a día de hoy es la que se llama RAG, de Retrieval Augmented Generation, y probablemente la hayáis oído alguna vez, ¿no? Porque lleva ya más de un año dando vueltas. Pero estamos viendo que muchas empresas están interesadas en esto para hacer una especie de chat GPT interno. ¿Por qué? Porque combina las tecnologías anteriores. El usuario tiene un chatbot con el que puede hablar en lenguaje natural, puede hacer varias interacciones, pero al sistema de IA generativa tú le estás obligando a que la respuesta no lo tiene que dar con lo que ha preaprendido de Internet o de esas bases de datos que hay por ahí, sino que le obligas primero a recopilar documentos de una base de datos curada que tú ya tienes controlada, y lo que le estás pidiendo al chat es no contestes directamente al usuario, sino contéstale en base a los documentos que has recuperado. No te quita 100% las alucinaciones, pero sí que te alinea un poco más con que no se vaya por ahí, que te conteste cosas dentro del tema, etcétera. Entonces, esto os digo que le están pidiendo mucho porque, de hecho, hace 11, 10 meses más o menos, hicimos un estudio en un sector de negocio concreto, no me dejan decir cuál, pero bueno, a lo mejor algunos de los que estáis aquí os cae cerca, en el que viramos básicamente en prensa, las entidades más grandes de este sector, que habían declarado que estaban haciendo con IA generativa. Y la gran mayoría, como veis, estaban haciendo chatbots de este estilo, chatbots abstractivos. Algunos con RAG, otros sin RAG, pero en general algo que pudieran usar internamente para que sus empleados, los helpdesks, los técnicos resolvieran dudas. Algunos son muy atrevidos y lo quieren poner de cara al público. Bueno, cuidado con eso también, porque ya sabemos que los sistemas alucinan y no son 100% seguros, pero bueno, ahí están. Y en los demás casos de uso, pues tenemos una cola muy larga de cosas como clasificar documentos, asistentes de código, extraer información, etcétera. ¿Vale? Algunas compañías dicen que están haciendo IA generativa, pero están haciendo chatbots de los que llevamos haciendo 10 años, de los que siguen un guión. Bueno, vale. Todo el mundo se quiere poner la medallita de IA generativa, tampoco está mal, pero bueno, eso es lo que tenemos, ¿vale? Entonces, a día de hoy, estos son los casos de uso que se están aplicando. Así que bueno, por no alargarme mucho más, que ya hemos tenido un poco de retraso por las conexiones y tal. Conclusión de todo esto, que os he dado así un barrido de muchos temas. Básicamente, los mensajes que nos podemos llevar a casa es, yo creo que la mejor manera de plantear estos sistemas de IA generativa son buscadores generativos.
no sistemas de razonamiento. Si los pensamos así, pues yo creo que va a cuadrar más la realidad de en qué casos eso funciona y en cuáles no. También, adiós. ¿Qué ha pasado? Asco, vale. Lo que hemos visto, hay muchos casos en los que, aunque la IA generativa puede atacar a muchos problemas porque es muy flexible, puede que sea más sencillo o más barato o más práctico a futuro usar sistemas de IA más tradicional. Porque, de nuevo, aparte del coste de arrancar el proyecto, luego está el coste de mantenerlo. Si tú tienes un sistema pequeñito, un módulo de IA local, pues el coste es el de tus máquinas. Si dependes de un proveedor externo, dependes de las tarifas que te vaya poniendo. Sí. Este mensaje va un poco para mi casa, obviamente, yo barro para lo mío, pero creo que entendí lo que quiero decir. También, no nos olvidemos que las alucinaciones no se pueden evitar al 100% y no se van a evitar al 100%, ¿vale? Da igual lo que diga Sam Altman o la gente de OpenAI de que esto va a seguir creciendo, no se puede por la forma en la que se han construido. Si hay algún salto significativo en sistemas de IA, que hoy no sabemos cuál es, y cambia la forma en la que se construyen, pues a lo mejor esto puede pasar, pero hoy día no va a pasar. Tened en cuenta también esta alternativa de los modelos open source, que tienes más el control, son más seguros, los puedes desplegar en local. Y bueno, pues en general, esto que os comentaba, tened en cuenta que las IA solo pueden, estas IA generativas, solo pueden dar respuestas a cosas similares que han visto en el entrenamiento. Si tenemos todo esto en mente y vemos detrás del hype que tenemos ahora mismo, pues yo creo que podemos encontrar casos de uso en los que tenga sentido, que sí que tiene sentido en bastantes, pero bueno, vamos a ir siempre con un poco de cabeza por delante. Pues eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Y bueno, muchas gracias a todos. Lo primero, darte las gracias. Me han pedido desde AECA que te diga muchas gracias por compartir con nosotros tu experiencia y conocimiento sobre estas nuevas herramientas y tecnologías que ya han transformado nuestra profesión y que lo seguirán haciendo en los próximos años. Y que te dé este presente para darte las gracias por tu presentación. Muchas gracias. Y sin más, lo que hacemos... Vamos mal de tiempo, José Luis. Venga, una foto. Perdonadme. Eh, Bueno, muchas gracias. A continuación empezamos ya de inmediato con la mesa. Hay un panel y la idea es, primero, proponeros a todos, esto quedaban 45 minutos, quiero proponer que sea 1 hora, porque hemos empezado 15 minutos más tarde, que acabemos a las 2:30. ¿Sería posible? Sí, 2:30. Y entonces la mesa la va a dirigir Javier, al que doy las gracias. Es el director de Marketing y Comunicación de Security Solutions de GMV. Y además, bueno, aparte de muchísimos cargos en temas de ciberseguridad y una larga experiencia, más de 25 años en estos temas, pues es docente también de las áreas de ciberseguridad y va a ser el que va a dirigir la mesa. No hay preguntas ahora, al final habrá preguntas en función de cómo vayamos de tiempo, porque si no, la alternativa es que todos los que están en casa y quieran hacer preguntas pueden mandar un correo electrónico y nosotros haremos seguir el correo electrónico a los ponentes. Así que... Lo veremos con el tiempo. Por tanto, tengo micro, así vale, que este fenomenal. micro vamos a dejar aquí. Llamo por favor a los ponentes de la mesa que se vayan incorporando. Aquí veis el dedo. Muy bien. Bueno, pues nada, vamos rapidito. Tenemos una mesa de lujo. Durante 1 minuto voy a presentarles a todos y a cada uno. Lo primero, pediros disculpas porque el currículum de estas personas, incluso aunque hayan hecho el esfuerzo de sintetizarlo, es muy extenso y espero no haberme dejado nada importante en aras de ser prácticos. Allí al fondo, en la parte de la izquierda del todo para los que asistís, está José Carlos Vaquero, mi querido compañero director de la división de inteligencia artificial en GMV. Es licenciado en matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid y ejecutivo TIC con amplia experiencia en inteligencia artificial y Big Data. Actualmente dirige proyectos de GMV en diversos sectores, utilizando técnicas avanzadas de Machine Learning y IA generativa, espacio de datos y privacidad, así como en computación cuántica. Muchas gracias, José Carlos, por estar. A continuación tenemos a Mónica Molés,
que es la responsable de la unidad de soporte a procesos de usuario en el Departamento de Sistemas de Información del Banco de España, casi nada. Esta unidad se encarga de ofrecer el soporte a usuarios del Banco de España en el uso de herramientas analíticas y también de ofrecer la tecnología y el acompañamiento necesario en el uso de la analítica avanzada e inteligencia artificial. Mónica cuenta con la titulación en Ingeniería Informática por la Universidad Jaume I de Castellón y un programa directivo en vida de inteligencia artificial en el Instituto de Empresa. Gracias, Mónica, por estar con nosotros. A continuación tenemos a Richard Benjamins. El doctor Richard Benjamins es CEO y cofundador del Observatorio Español del Impacto Ético y Social de la IA, que es Odiseia, y co-CEO de la startup. Richard, voy a ser capaz de leerlo bien. Right. Gracias. .ai para el uso responsable de la IA. También es el presidente del EIT Digital y hasta marzo del 2024 fue Chief Responsible AI Officer en Telefónica, donde desempeñó un papel fundamental en la configuración del enfoque de Telefónica sobre el uso de la inteligencia artificial. Y es trustee de la organización ambiental sin fines de lucro CDP Europa y es copresidente del Consejo Empresarial de la Recomendación de la IA Ética para la UNESCO. También es asesor de la IA Ética del Vaticano, miembro del grupo de expertos del World Economic Forum en Gobernanza y Regulación Resiliente de la IA y del panel del MIT Sloan sobre IA responsable. Me he quedado sin aire porque evidentemente la persona lo merece. Muchas gracias, Richard, por estar con nosotros. Y aquí a mi derecha, Enrique Bonsón, catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Huelva, presidente de la Comisión de Nuevas Tecnologías y Contabilidad y miembro de la Junta Directiva de AECA, fundador y miembro del Consejo Directivo del Observatorio Español Vida, fundador y editor de la revista internacional Journal of Digital Accounting Research, fundador y vicepresidente desde el año 2004 al 2016 de XBRL España. Premio por sus contribuciones a la enseñanza en inteligencia artificial, sistemas expertos en contabilidad en la American Accounting Association en el año 97 y incluido en la lista de la Universidad de Stanford en el 2% de los científicos más citados en todo el mundo durante 5 años consecutivos. Enrique, muchas gracias, impresionante, muchas gracias por venir. Os cuento el formato de la mesa redonda. El plato fuerte es la presentación de la ponencia Guía para la gestión de la IA generativa en las empresas, en las que los ponentes han colaborado. Voy a daros la palabra, además en el orden en el que os he citado y además que obedientemente también os habéis sentado, para que hagáis un resumen de vuestras aportaciones a la ponencia y os voy a poner el reto de que no gastéis más de 8 minutos, ¿no?, en cada una de ellas. Voy a ser estricto con el tiempo, no me lo toméis a mal, por favor, y además, dado que vamos un poco con retraso, pues creo que es lo suyo. Con respecto a las preguntas, dado que tenemos las restricciones de tiempo, si hay alguna pregunta que se puede dejar en el chat y que se pueda contestar por el chat, pues hágase, y si no, luego veremos en función del tiempo que tengamos si podemos abrir micros o bien lo hacemos de otra manera. Sin más dilación, por favor, José Carlos, empezamos. Gracias. No. Muchas gracias, Javi. No. Hola. Hola. Pero ese yo creo que es el que da problemas. Muchas gracias, Javi, por la presentación. La verdad que me estoy acordando, pues hace un año, ¿no? También en otra sesión que tuvimos en Vida, que nos pusimos el reto de decir, oye, hay que escribir una guía, tenemos que ayudar de alguna forma a trasladar lo que estamos aprendiendo en esta guía para la gestión de la IA generativa, ¿no? Que, como bien hemos mencionado durante la sesión previa, pues ha explotado en el último año, ¿no? La verdad que hemos querido hacer pues un análisis integral, ¿no?, al final de todo ese impacto y de la gestión de la IA pues en este ámbito empresarial, ¿no? Yo, de hecho, pues me centré mucho en lo que era sobre todo no tanto la parte bonita de las oportunidades, que yo creo que todos somos conscientes, sino los desafíos éticos, ¿no?, que nos llevaba el uso de esta tecnología. ¿Vale? Porque, como bien sabéis, este tipo de tecnologías, y también lo hemos hablado, pues depende del uso realmente de esos datos o de esa tecnología, y bueno, pues es relevante. Y es donde yo me centré, ¿no? Y sobre todo también resaltar la importancia de tener modelos de gestión
para la propia inteligencia artificial, ¿vale? Ya está tan metido en nuestro día a día, en nuestras organizaciones, que no vale decir que yo utilizo un modelo y que aquello, lo que dice el modelo es lo que sirve, sino tiene que estar bueno, gestionado, modelado, etcétera, ¿no? Y bueno, la verdad que, ya os digo, yo me estuve centrando mucho en toda esa parte de cumplimiento ético y regulatorio, por la importancia que tiene en todos nosotros y el impacto que tiene. Me gustó mucho, bueno, en la parte privada que hemos tenido de Diego de Mafre, que nos estuvo contando que ellos, digamos ya desde el diseño, no utilizo esa palabra, pero yo lo he traducido así, desde el diseño incorporan toda la parte de privacidad y de seguridad, en todos estos modelos, ¿no? Y que tienen en todos estos proyectos, ¿no? Y que tienen que darle un visto bueno al sistema de IA, no al modelo de la IA, para poder lanzarlo, ¿no? Y eso la verdad que veo pues que vamos dando pasos en ese sentido, ¿no? Vengan por la regulación como la IA Act, etcétera, ¿no? Y bueno, la verdad que sobre todo también quería transmitir en esta guía, porque es una tecnología que nos va a transformar, ¿no? Y antes os he enseñado algunos ejemplos que estamos haciendo en GMV y que nos está cambiando nuestro día a día, nuestra forma de trabajar y en un contexto pues empresarial, ¿no? Y esto es lo que ha sido mi participación. Estupendo, José Carlos. Gracias. Lo tuyo sí que ha sido sintético, más de la cuenta incluso, pero mira, vamos ganando tiempo. Mónica, por favor. Bueno, pues por nuestra parte, nosotros hicimos el enfoque de cómo organizar el uso de la inteligencia artificial en una empresa para que este uso fuese escalable. Entonces planteamos diferentes opciones, dado que el talento en IA generativa es escaso, pero tiene que ser capilarizado en toda la organización, porque obviamente todo el mundo quiere hacer uso de la inteligencia artificial generativa y hay que aprovechar el talento interno de la organización. Planteamos diferentes modelos organizativos. Planteamos todos los escenarios, un modelo centralizado en el que todo el conocimiento se pone en un mismo lugar para que todos sigan las mismas pautas y pueda escalar más rápido. Un modelo totalmente distribuido en el que el conocimiento y los desarrollos están repartidos por toda la organización, y un modelo que es el híbrido, que se denomina Hub and Spoke, o con un nodo central y con nodos satélites en todas las áreas de la organización que desarrollan este tipo de tecnologías. En este modelo, que sería el híbrido, lo que se fomenta es que en un nodo central o centro de excelencia se mantiene la tecnología, ¿no? Toda la infraestructura necesaria para el escalado y puesta en producción de estos sistemas de IA. Y en las áreas de negocio también se tiene el conocimiento y el desarrollo de todas estas capacidades, y abogamos también por un gobierno federado, ¿no? En el que todas las áreas, ¿no? Tanto el nodo central como las áreas de negocio, estén involucradas en la toma de decisiones y en la definición de la estrategia futura en el uso de la inteligencia artificial y concretamente en la inteligencia artificial generativa. También comentamos cuáles son las funciones principales de un centro de excelencia, que puede estar donde sea. Y pues como he comentado, ¿no? la provisión de la tecnología, dar buenas prácticas para que los sistemas de IA pasen de un puesto de desarrollo a la operativización. Esto supone también tener herramientas de monitorización de cómo evolucionan los sistemas de inteligencia artificial, si se degradan, monitorización continua de las métricas, monitorización continua del uso de los tokens en los modelos de pago por uso. Desarrollar aceleradores, ¿no? Porque como hemos visto en la presentación de Álvaro, al final los casos de uso están bastante tipificados, ¿no? Hay resúmenes, clasificación, detección de entidades, y si un nodo es capaz de crear estos aceleradores, ¿no? Esta tipología de desarrollos para que todas las áreas puedan utilizar el mismo, se acelera muchísimo más la adopción de la IA generativa
en la empresa. También es muy importante la parte de cultura y compartición de conocimiento. Todas las áreas tienen que sentirse miembros de una comunidad que comparten conocimiento y experiencia. Y luego consideramos que también es importante el gobierno de la IA responsable, ¿no? Toda la parte de asegurar que los desarrollos de sistema de inteligencia artificial siguen los principios éticos y directrices de la organización. Y esas serían las funciones principales que hemos indicado para este centro de excelencia. Muy bien, muchas gracias, Mónica. Esta es la primera mesa que me toca moderar en la que no tengo que estar interrumpiendo a la gente, ¿eh? Eso es tremendo. Muchas gracias, Richard. Por favor, tu turno. Bueno, muchas gracias. Yo no sé por qué estoy aquí, porque realmente no he contribuido en concreto a la guía. La guía sí lo he leído y creo que está muy bien. Quizás estoy aquí porque he escrito un libro, ¿no? sobre aplicar la inteligencia artificial en las empresas y que son como 20, ¿no? decisiones importantes y la verdad es que las decisiones con respecto a IA generativa frente a inteligencia artificial, lo que llamamos ya clásica, ¿no? son muy parecidos, ¿no? Tengo como 3 o 4 observaciones que con eso espero poder aportar algo útil. Cuando hablamos de inteligencia artificial normal, siempre hablamos de casos de usos, ¿no? Lo vimos también hoy, ¿no? Que hay que saber cuáles son los casos de usos relevantes, impacto, cómo de factibles son, cuáles son los riesgos, oportunidades. Eso también aplica a la IA generativa, ¿no? Porque se puede, lo hemos visto, ¿no? Aplicar en muchos casos, pero luego hay otro aspecto de la IA generativa que es su democratización, ¿no? Antes estaba en IA generativa, la IA clásica está en manos de departamentos de negocio con casos de usos, pero la IA generativa está en manos de todo el mundo, ¿no? Entonces, un aspecto nuevo que es importante es explicar a los empleados cómo usarlo, ¿no? O cómo no usarlo, ¿no? Entonces, que no realmente son normativas, ¿no? Son más guías. Y yo me acuerdo que cuando estaba en Telefónica hicimos una guía explicativa, ¿no? ¿Qué pueden hacer los empleados y qué no, ¿no? Y hay 4 temas muy importantes. Confidencialidad, ¿no? O sea, todos teníamos antes bueno, vamos a subir ese documento para ver qué nos dice o vamos a analizar esta propuesta y a lo mejor tiene datos confidenciales en la empresa, ¿no? O sea, ya está claro que no lo podemos hacer, pero era tan fácil que mucha gente lo hacía. Entonces, en la guía es muy importante. El tema de privacidad, obviamente no puedes poner datos personales en una consulta a una IA generativa pública. Si lo tienes en tu cloud, ¿no? Pues obviamente sí es otro tema. Pero también están temas de transparencia, ¿no? Si tú usas IA generativa para generar un contenido que está mayoritariamente basado en esas técnicas, pues está bien decirlo, ¿no? O sea, por transparencia, o sea, ese documento está generado un 80%, etcétera. Y porque al final tú, ¿no? como empleado, eres, ¿no? Tienes que rendir cuentas, ¿no? Eres accountable para el contenido y no puedes decir, bueno, esto fue generado por IA y yo no tengo responsabilidad. Y por otro, el uso lícito, ¿no? Y ético de esa tecnología, porque lo puedes usar para generar información falsas y eso también hay que decirlo, ¿no? Entonces, es un tema adicional a la IA normal cuando quieres desplegarlo en una organización, no necesariamente una empresa, ¿no? Cualquier administración pública, cualquier organización que lo usa, ¿no? Luego, el tema de los datos también es curioso, porque la IA clásica, pues obviamente son datos muchas veces estructurados con tablas, la calidad de los datos es súper importante. Si los datos están mal, pues lo que sale, lo que es la salida está mal. Pero cuando hablamos de IA generativa, pues ya son documentos, ¿no? Es contenido. Entonces, ¿cuál es la calidad de un documento para poder entrenar el modelo? A lo mejor ya no necesitas un Chief Data Officer, sino un Chief Library Officer, ¿no? O sea, casi un documentalista, porque lo importante es los documentos y el contenido. Si no es texto, pues en otro tipo de contenido. Son vídeos, pero esos vídeos tienen que tener cierta, ¿no? calidad, ¿no? Ahí está el riesgo de los modelos así que hemos visto en la presentación antes, que están entrenados con todo Internet. Ahí hay mucho contenido bueno, pero también mucho contenido no tan bueno, ¿no? Entonces, el perfil de cuidar la calidad de los datos de un Chief Data Officer a IA generativa, pues es un perfil bastante distinto, ¿no? Que tiene otros criterios y otros también expertise para valorarlo. Luego también vimos, en mi experiencia,
cuando hablamos del uso responsable de la inteligencia artificial o el uso ético, la verdad es que la diferencia entre IA clásica y IA generativa es casi no existente, ¿no? Porque aplican muchas veces los mismos criterios, son impactos de estos usos de esa tecnología en la sociedad, en las personas, en el medio ambiente. Pero bueno, los dos hay que hacer los mismos tipos de evaluaciones, ¿no? Hay dos aspectos distintos, pero se puede debatir si es ético o no. Eso es la propiedad intelectual. Hay temas, ¿no?, de propiedad intelectual tanto en el uso de esa tecnología como en lo que generas con la tecnología, que son debates abiertos, ¿no? De momento, si tú generas un contenido mayoritariamente con IA generativa, no puedes ¿no?, reclamar la propiedad intelectual. Que no lo tienes, ¿no? Es dominio público. Si es para un empleado pues que está trabajando para mejorar su trabajo, a lo mejor no lo es, pero si estás en el sector audiovisual o incluso si generas código, pues a lo mejor sí es relevante este aspecto, que no puedes, ¿no?, demandar su propiedad intelectual. Y por fin la posibilidad, ¿no?, de generar información no correcta. Incorrecta. O sea, es ¿no?, la desinformación, que efectivamente es un problema adicional, ¿no?, a la IA generativa. O sea, todos son temas que si quieres aplicar, ¿no?, esa tecnología en tu organización, pues hay que tenerlos en cuenta, porque algunas cosas puedes reaprovechar, pero otras cosas son distintas y hay que tenerlo en cuenta. Muchas gracias. Richard. Enrique, por favor. Bueno, yo traía una presentación, pero como el formato no la va a requerir y la tengo aquí, tampoco pasa nada. Os la paso en cualquier caso, sobre todo porque, bueno, yo mi contribución he ido un poco en la línea de algo que venimos trabajando dentro del grupo de investigación en la universidad, y es en relación con la gobernanza, ¿no? Porque el paso siguiente es la gobernanza. Nosotros, como sabéis, algunos de vosotros sabéis, nos dedicamos a investigar sobre fundamentalmente información corporativa, el reporting corporativo. Y evidentemente, bueno, incluso recientemente publicamos un código de buenas prácticas para la responsabilidad digital corporativa. Evidentemente, todos estos aspectos de gobernanza de ética hay que incardinarlos dentro de ese marco de responsabilidad digital corporativa. Hemos publicado unas líneas de elaboración de esa información. Hemos publicado varios documentos dentro de EICA sobre cómo publicar esa información, cómo hacer pública esa información de responsabilidad. Y lo que yo traía aquí eran algunos datos sobre cómo ha ido evolucionando el discurso a nivel de una muestra de las empresas del IBEX 35, evidentemente, que son las más avanzadas. Tenemos otra muestra alemana, y a la vez quería aprovechar un poco la presentación para ver el cambio metodológico que ha supuesto trabajar haciendo minería de texto antes de la IA generativa, cómo hacíamos la minería de texto. Bueno, eso está ahí en la presentación y tal, y cómo buscábamos las concurrencias, las palabras clave y tal, para identificar los discursos dentro de los informes anuales. Ahora hemos llegado al nivel donde podemos hablar con los informes anuales, con lo cual estamos encantados, porque es que mis estudiantes de análisis de estado financiero cogen el informe corporativo con el RAG correspondiente, como decía Álvaro, ¿no? Es decir, tenemos aquí los informes anuales de los 5 últimos años de la empresa que queremos actuar, y ahora nos ponemos a hablar con el informe anual. Es una gozada, porque leerte un informe de 500 páginas, especialmente en la parte de sostenibilidad, que es como bien sabéis aquello, pero es que ahora podemos decir, oye, y le preguntamos al RAG, además es un RAG de uso público, ¿no? Le preguntamos al RAG, oye, ¿y cómo está cumpliendo con la ley 11 del 2018? ¿Está reportando todos los aspectos que deben figurar en el informe? Y por primera vez me estoy encontrando estudiantes que con la ayuda del RAG son capaces de hacer una crítica a nivel de cuarto de carrera, de hacer una crítica de los aspectos de sostenibilidad que no están tratados en el informe, ¿no? Por tanto, fantástico el cambio metodológico en la investigación y el cambio metodológico en la
docencia también, ¿no? Que este otro aspecto, yo me quedé con una pregunta que hacía José Carlos como padre de hijos universitarios y que también Emma me comentaba antes en un descanso, ¿no? Bueno, y entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué? ¿Lo usamos o no lo usamos? ¿A quién se le ocurre decir que a un estudiante de finanzas que no use Excel? Pues esto ocurría hace algunos años, ¿no? Cuando Excel. Ahora es exactamente igual, o sea, como lo que tendremos que hacer será cambiar los mecanismos de evaluación, la forma en la que evaluamos a los estudiantes, porque ya no tienen sentido los exámenes, claro que no. Me contaba Gemma el caso de los exámenes de programación, ¿no? Que evidentemente a nivel de código y de generación de cierto código, como decía Álvaro también, hay cierto código. Yo mismo que programé en COBOL en mis años mozos y programé de base 3 y de base 4, pero no tenía ni idea de PHP 5. Y tenía que modificarme una página web del journal que editamos del Digital Accounting Research y tenía dos opciones, una llamar a un programador que me hiciera y otra preguntarle al modelo de lenguaje que le di el código, oye, ¿qué hace este código tal? Pues mira, lo que quiero es hacer tal cosa y yo mismo me hice el arreglo sin tener idea de PHP 5, ¿no? Con lo cual el cambio de paradigma es evidente, aquí se ha comentado. ¿Cómo lo hacemos? No lo sé, todavía lo estamos digiriendo en la universidad, pero evidentemente sí que tenemos unas posibilidades infinitas con los RAGs, ¿no? Y los RAGs están apenas empezando, decía Álvaro, hace un año. Si hace un año aparecieron los primeros RAGs, no terminaban, los de uso público, ¿no? En definitiva. Y pues, sin embargo ya tenemos RAGs por ahí que están bastante utilizables, ¿no? Con lo cual, bueno, el abanico de posibilidades es tremendo, ¿no? Vuelvo al hilo de la gobernanza. Hay un modelo de gobernanza, y perdón, a lo mejor voy a ser el primero en pasarme de los 8 minutos. Todavía no. ¿Todavía tengo? Vamos. Bien, estupendo, Vamos. gracias. Volviendo al tema de la gobernanza de la IA, que es por el que hablaba de la minería de texto, realmente hay un modelo muy interesante, lo digo por los que os estáis planteando. Bueno, es aparte de recomendar, por supuesto, la experiencia de Richard, porque en su nueva etapa profesional él está haciendo consultoría precisamente en el tema de gobernanza, y que no lo ha dicho, pero yo creo que es lógico que lo digamos, ¿no? Porque es un miembro muy destacado del observatorio y el responsable de todo lo que hizo que Telefónica fuera una empresa líder, como hemos mostrado en algunos estudios que nosotros mismos hemos hecho desde la academia, por lo tanto, libre del sesgo, con lo cual creo que lo que viene ahora es la gobernanza de la inteligencia artificial. En la presentación tenía datos de cómo ha ido evolucionando el discurso en relación con la inteligencia artificial a nivel corporativo, a nivel de ese análisis de la información corporativa que venimos realizando. Evidentemente el año de la explosión es ahora, porque ya se notaba en el informe anual de 2023 cómo realmente había crecido mucho el discurso en relación a la necesidad y al estudio de los riesgos y todo esto. Fijaros que pasamos en el año 22 había una empresa del IBEX 35 que hablaba de los riesgos de la IA, y ya en el 2023 ya era un 20 y tantos %, y me imagino que ya en 2024 ya casi todas van a estar hablando de modelos. Yo presentaba también un modelo, es teórico, pero de lo que he visto por ahí es el modelo AIGA, Artificial Intelligence, Governance and Auditing, porque el paso siguiente es el auditing. Tenemos el governance, hay que implementar todo eso. El siguiente paso será la verificación, la certificación del compliance con la regulation europea y todo ese tipo de cosas, ¿no? Esa es la secuencia lógica. Y por tanto, bueno, ahí es un nicho también de negocio para consultoría de miembros del observatorio, y yo entiendo que muy en particular de la nueva empresa de nuestro querido compañero Richard, ¿no? Aquí dentro del observatorio. No obstante, ese modelo teórico que yo presentaba realmente creo que ofrece muchos insights, ¿no? Porque es gente de la Universidad de Turku en Finlandia que han estado muy vinculados a todo el desarrollo de
las ethical guidelines de la Comisión Europea y del desarrollo normativo posterior. El modelo lo han publicado en el año 2022 en la presentación, gracias, en la presentación que os pasaré está la referencia, el modelo se llama AIGA, buscando AIGA Model es accesible y creo que es un punto de partida interesante. Y por último, ¿cómo cambia la metodología? Pues evidentemente ahora todo lo que hacíamos antes con minería de texto, que no dejaba de ser bueno, interesante y daba buenos resultados, pero ahora, y también mostraba alguna presentación, cómo vamos interrogando directamente los informes anuales de cada una de las compañías y vamos haciendo preguntas concretas. Y ese nuevo modelo, o sea, es un nuevo paradigma en el análisis de la información corporativa, porque pasamos de el análisis de los informes financieros al diálogo con los estados financieros. O sea, podemos dialogar, podemos interrogar a través del RAC al estado financiero correspondiente. Y eso es poderosísimo, evidentemente, es una herramienta muy poderosa. Y nada más. Muchas gracias. Tiempo. Gracias, Enrique. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por esta intervención, vuestra concisión. Tenemos tiempo para el turno de preguntas. Me gustaría, Álvaro, que te unieras también, dado que antes en tu ponencia lo has petado y has dejado a un montón de gente con preguntas, me consta. Yo me voy a ir a aquella parte, por favor, ocupas mi espacio. Y me voy. Yo no me voy con la música a otra parte, simplemente que me vengo con todo con todo esto por aquí. Vamos a ver. Bien, con respecto a las preguntas del público, por supuesto, lo que os propongo es pues directamente entrar. Hay muchas personas, por lo tanto, también apelo a la norma de convivencia en este tipo de situaciones. Y, por supuesto, cualquiera que quiera preguntar aquí en presencial, pues nada, este es el momento. Manuel, por favor. Sí. Muchas gracias. Tengo una duda y es si yo en mi empresa estoy con un desarrollo que quiero hacer ahora con inteligencia artificial y tengo una persona que lo puede hacer con Python, pero resulta que está por ahí ChatGPT y creo que me lo va a resolver mejor. Estoy leyendo, pero no puedo todavía utilizar ChatGPT porque las condiciones de seguridad en la institución no me lo permiten. ¿Cómo se gestiona eso? O sea, que empiezo para no llegar tarde y por lo menos hago algo, aunque sea con la tecnología anterior, o me espero a que ya pueda hacerlo con una tecnología superior. Yo me imagino que este tipo de dudas lo están teniendo ahora mismo muchas empresas, al menos en mi caso personal. ¿Hay algún tipo de consejo? Bueno, pues esta pregunta yo creo que la tienen muchas organizaciones ahora mismo, porque además yo he visto de todo, tanto empresas que se han dado cuenta que sus empleados ya estaban usando ChatGPT y lo han prohibido en toda la organización, o luego le han metido otros usos. A ver, yo creo que algo que es razonable, aunque esto va filtrando poco a poco en la empresa, es asemejar estas nuevas herramientas a lo que se usaba antes. O sea, tú no le prohíbes a tus empleados usar Google. No hay ningún problema, porque se entiende que la comunicación siempre es desde fuera hacia adentro. El empleado hace una búsqueda, oye, ¿cómo hacer esto en Python? Encontrará un blog en el que alguien lo cuenta y eso lo utiliza. Claro, esto es mucho más directo, porque tú le pides al ChatGPT cómo me tienes que resolver este problema en concreto. O mírame este código, como el caso que comentábamos antes aquí, ¿no? Mírame este código de PHP, ¿cómo me lo arreglarías? Claro, esos casos de usos hay que limitarlos un poco más. Pero tal vez yo creo que en una primera fase lo interesante sería decir, vale, vamos a estudiar las políticas de la empresa y vamos a asemejarlo a estas tecnologías nuevas. Nosotros lo que hicimos en una primera instancia es decir, no hay ningún problema en que pidáis a ChatGPT que os genere código. Lo que no podéis hacer es subir el código de la empresa. O sea, que no salga información hacia afuera. Y eso entraba dentro de las políticas que ya teníamos, simplemente era adaptarlo. ¿Qué pasa si queremos usar estas tecnologías y no queremos o no tenemos aprobaciones todavía de usar ChatGPT o similar? Pues yo vuelvo al mensaje que daba antes. También existen IAs open source para el desarrollo de código. No están tan desarrolladas, pero se pueden utilizar. Entonces, bueno, yo creo que mientras que se mueve el ritmo más regulatorio de la empresa, que suele ser más lento, desde el lado técnico se pueden hacer cosas para ir utilizando esta tecnología. O sea que yo creo que hay opciones.
No, bueno, ahora el volumen se ha subido ya. Bueno, no, completando con lo que decías, efectivamente, hay incluso modelos especializados para programación, ¿vale? Ya no solamente que son tan genéricos como los que estamos hablando constantemente, sino hay algunos específicos que te permiten poder tenerlo pues, en una infraestructura local y poder hacer bueno, pues esa codificación. Yo también que quiero decir, lo que voy a aportar es que no nos tenemos que fiar 100%, que es que el desarrollador necesita bueno, bien utilizado o no la palabra copiloto, ¿no? Su compañero de viaje que le ayuda, que le pregunta, que es crítico con lo que hace, pero tú tienes que ser crítico con lo que hace tu compañero. Es un compañero o compañera, pues bueno, pues que se queja poco y que está disponible a casi las 24 horas, pero que hace falta ese conocimiento crítico. O sea, no puedes decir, bueno, yo no aprendo Python porque ya me lo hace estos modelos de lenguaje. No, no, te hace falta saber y bastante, ¿no? Si yo he entendido bien, Manuel, tu pregunta, no es tanto que si tengo que usar, ¿no? ChatGPT para generar el código, sino que directamente pueda hacer la aplicación, ¿no? O sea, yo puedo programarlo en Python como un caso de uso, versus, pues ni hace falta el código en Python, sino lo pregunta el ChatGPT, ¿no? Yo creo que ahí sí es importante diferenciar entre optimizar el trabajo, ¿no? de una persona que trabaja en una empresa eh, versus a un caso de uso de esta tecnología que quieres poner en producción. O sea, si el Banco de España tiene que generar un informe mensual sobre, no sé, cómo van las empresas en el sector X y hace propio empleado hace un prompt, ¿no? por su cuenta enorme para sacar todo de ChatGPT y luego se publica, pues yo creo que no es ¿sabes? Si son temas para que tienen, ¿no? O sea, que tienen en trascendencia, pues tiene que ser un caso oficial de la organización y tiene que ser una metodología. Luego puede ser con ChatGPT o no, pero esto yo creo que no es el trabajo, ¿no? No es optimizar su trabajo, porque yo creo que la tecnología no está todavía para esas cosas. Yo creo que es importante diferenciar entre optimizar nuestro trabajo, ser más productivos y por lo tanto tener un caso de uso, un inventario de casos de uso de procesos importantes que necesitan, ¿sabes? Cierta calidad. Estupendo. De hecho, desde mi punto de vista, la IA generativa tiene esas dos vertientes, o sea, aplicar la IA generativa en la productividad individual de los empleados, ¿no? A través de herramientas que solemos utilizar en nuestro día a día, que incluyen IA generativa. Esa considero que es una línea de acción en el uso de la IA generativa dentro de una empresa, y la otra línea es utilizar la IA o IA generativa dentro para mejorar un proceso o un caso de uso de negocio, ¿no? Y estas son las dos vertientes que tú has comentado. Una, enfocarlo en productividad individual de los empleados, ayudándote a redactar un correo, a la programación, etcétera, cada uno individualmente, y luego aplicarlo para resolver casos de uso específicos de negocio que tienen que tener un mayor gobierno. Con la parte de productividad individual, pues hay que alinearse con las políticas internas de la empresa, ¿no? De no compartición de información confidencial fuera del entorno empresarial, etcétera. Al igual que hacemos con el uso de Internet, ¿no? En el uso de Internet no preguntamos directamente información confidencial. Entonces, en línea con lo que ha comentado Álvaro, ¿no? Es adaptar las políticas internas de la empresa a esta nueva tecnología que ha surgido de IA generativa. Y es así como lo estamos enfocando. Sí, parece que Enrique también va a aportar. Hoy podemos preguntar también los que estamos aquí, ¿no? Yo tengo una pregunta para Álvaro que me quedó también antes cuando estabas hablando, bueno, de la evolución de esa fase de declive, los CEOs de las grandes en una competición bestial por captar al público, como tú decías, ¿no? Están dando una visión más optimista. ¿Cómo es tu visión personal? Y luego también la nueva la arquitectura esta del mixture of experts, ¿no? Que permite descomponer en módulos. Este es el camino. Quiero decir, es el paso siguiente
porque el paso después de, en los 2 años, ¿no? Tenemos noviembre de 2002, donde nos hacen público el chat GPT y todo esto, y lo que ha pasado en estos 2 años es espectacular, ¿no? Realmente. Y claro, esto tiene un techo. ¿Dónde está? ¿Cómo lo ves tú? Lo que va a ocurrir con el tema de agentes, por ejemplo, y todo eso que está ahí en el hype, ¿no? Bueno, es un melón interesante, ¿eh? Pero sí, yo creo que esto es una pregunta bastante legítima porque, de hecho, hace 2 semanas, creo que fue hace 2 semanas, hizo una declaración pública Andrei Karpathy, que a lo mejor no es tan conocido, pero es probablemente la persona del mundo que más sabe de modelos de lenguaje. O sea, fue uno de los que hizo GPT-2 y ha estado durante tiempo desarrollando las tecnologías que han llevado a lo que tenemos hoy. Esta persona trabajaba en OpenAI y luego ya se fue por su cuenta. Y él lo que dijo es que los modelos de lenguaje, los LLMs, ya están llegando a un punto de saturación. Claro, inmediatamente salieron responsables de OpenAI diciendo, no, no hay muro, esto va a seguir continuando. Claro, evidentemente cada uno da su mensaje, ¿no? Las empresas que han hecho una investigación tan fuerte, que han hecho una inversión tan fuerte en esto, quieren que esto siga creciendo. Pero ¿qué pasa? ¿Cuáles son los mecanismos que se están usando para que estos sistemas cada vez sean mejores? Uno es la propia arquitectura de las redes neuronales, y ahí entra este tema del mixture of experts y otras técnicas que se han ido desarrollando, que al final lo que permiten es pues, que la red se especialice más, o son cosas para que la red funcione mejor, aprenda más rápido. Vale, eso ha habido mucha mejora en estos últimos 2 años, son mejoras más técnicas. La otra línea de mejora son los datos. Claro, cuando llegas a un punto en el que ya todo lo que puedes descargar de manera pública de Internet ya lo tienen todos tus competidores, y el siguiente factor clave es contratar gente para que vaya escribiendo textos, como he comentado antes, pues llega un punto en el que ya es muy costoso seguir mejorando el modelo, porque tienes que tener a ejércitos de personas generando textos que el sistema no haya visto ya. Y antes valía con contratar a gente que, bueno, pues cuéntame cualquier cosa, cualquier conversación con ChatGPT que te gustaría cómo te contestara, eso sería suficiente. Pero ahora, pues Google y OpenAI están intentando contratar a especialistas, a físicos, a médicos, a biólogos, para seguir aumentando el conocimiento de ese sistema, y eso ya es mucho más caro. Entonces, claro, lo que está pasando ahora es que yo creo que están empezando a saturar el rendimiento de estos sistemas. Un motivo que me iba a pensar esto es que no tenemos GPT-5. O sea, la evolución de GPT ha sido GPT-1, GPT-2, GPT-3, GPT-4. Y luego dijeron GPT-4o. Vale. Luego el siguiente modelo que sacaron es OpenAI O1. Y GPT-5, ¿por qué no lo quieren sacar? Mi teoría es porque las expectativas son tan grandes de que va a ser muchísimo mejor que GPT-4 que no están llegando a eso. Y no están llegando a eso porque ya los costes de datos son muy altos, los costes de hardware son descomunales. Nvidia no puede fabricar más chips de GPUs para dárselo a estas empresas. O sea, ya hemos llegado a un punto en que tú vas a un cloud como AWS, que debe ser el más grande que hay, les pides, quiero alquilar una GPU, y hay veces que te dicen, no me quedan. Esa ha sido duro la situación en la que estamos. Entonces es tan alto el coste que yo creo que estamos llegando a un punto de saturación. Lo cual no quita que haya mucho de realidad en estos sistemas, y si va habrá muchos casos prácticos. Donde yo creo que tenemos que poner un poco más de tierra de realidad es que no podemos esperar que dentro de un año sacan GPT-5 que sea el doble de mejor que lo que tenemos ahora. Yo creo que a ese punto no vamos a llegar. Estupendo. Muy bien, muchas gracias. Hay una misma pregunta hecha por 2 personas en online que dice así, si podrías especificar los RAG públicos para el análisis financiero. No lo quería decir. No lo quería decir porque, bueno, pero sí, hay que decirlo porque son públicos y realmente, o sea, Google nos da uno. Yo prefiero Google, fijaros, el RAG de Google está basado en el Gemini, en el Gemini. Que en esos test que contaba Álvaro normalmente sale por detrás del OpenAI, ¿no? De los de OpenAI. No demasiado por detrás, pero sí un poco por detrás. Pero ¿qué ocurre? Que Google ya lo sabe todo sobre mí, porque ya tienen mi Gmail y todas esas historias, ¿no? Entonces, hay una cuestión ahí de privacidad. Aquí al final va a haber 4 o 5 grandes suministradores de IA. Por cierto, el que pedía 6 meses de prórroga porque la IA iba a ser tan peligrosa para la humanidad, no sé cuánto. Elon Musk, ¿no? Es lo que estaba era pidiendo prórroga para poder entrar, y de hecho tú lo has citado, el Grok parece que está entrando ahora fuerte, ¿no? Grok está ahí en el mercado, ya no es tan peligroso para la humanidad, porque ya Twitter ha entrado ahí, ¿no? En ese nicho ya.
Claro. Gracias, Richard. Era lo que venía a continuación. Has trabajado como un modelo, como un LLM. Bien, entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que en esas consideraciones, si esto va a ser como ser católico o musulmán, ¿tú vas a ser de Google o vas a ser de Microsoft o va a ser de quién? ¿No? Porque además el papel, esa es una discusión que no me corresponde, pero antropológicamente lo que va a venir a nivel social con esta agrupación en IAS, ¿no? ¿Cuál va a ser tu IA? A mí me gustan mucho las plataformas estas tipo POE o POU, como se llame, o Abacus, ¿no? Que te permiten, tú ahí por unos millón de puntos que compras al mes por $20, pues puedes hacer interrogaciones a todos los modelos de IA. O sea, incluidos, algunos son más caros, la consulta a un OpenAI pues te cuesta 75 puntos y la del propio de ellos pues son 30 puntos. Sí, consumir 1 millón de puntos tienes que preguntar muchas cosas, pero contrastar, ¿no? Contrastar, digamos, las IA. Entonces, quiero decir, en este sentido, aunque el Gemini no es el modelo, pero el RAG de Google, que es el RAG que estamos usando para hacer el análisis financiero, está bastante bien. ¿Cómo estamos refinando o sea, cómo puedes combatir las alucinaciones? Yo clasificaría las alucinaciones propias de los modelos y alucinaciones provocadas por los usuarios. Porque los usuarios, si no preguntamos adecuadamente, si no preguntamos casi algorítmicamente, es decir, nadie sabe programar, pero todo el mundo tiene en mente una secuencia, lo que llaman chain of thoughts, ¿no? En el prompting del chain of thoughts. Bueno, la cadena de pensamiento es una lista de pasos, pasito a pasito, ¿no? Step by step o poquito a poco. Si yo le digo al informe anual, digo, informe, dime cuál es el ratio market to book de la compañía. O sea, ahí se me lía, porque son muchas cosas. Pues son muchas cosas. Ahora, si yo le digo, informe, mira, coge el patrimonio neto del balance, divídelo entre el número de acciones, que también lo tiene. Coge el valor de mercado de la acción, es decir, básicamente, divide el valor de mercado de la acción entre el valor contable de la acción. Y eso es el ratio MB. Y ahora clasifica el MB y dame una lista de los MB de los 5 años en formato CSV. Y esto me lo hace estupendamente. Pero si le digo que me calcule el ratio MB en un informe de 500 páginas y no sé qué, esas son alucinaciones evitables y evitables con ingeniería del prompt. De ahí la ascensión de la ingeniería, yo coincido totalmente en eso, la ascensión de la ingeniería del prompt, porque tenemos que hablarle inteligentemente a los agentes inteligentes o a las herramientas inteligentes. Si no le hablamos inteligentemente, pues podemos conseguir bastantes outputs, pero con más alucinaciones. Probablemente ese tipo de estudio quizás sea interesante que se hiciera, ¿no? Y esto es la experiencia, tampoco tenemos tanta experiencia porque la herramienta la sacó Google hace un año, pasó muy desapercibida, luego ya se ha ido conociendo un poquitito más, ya ha caído en nuestras manos y estamos ya este curso académico por primera vez lo estamos haciendo y realmente los resultados son espectaculares porque la gente vive el informe de la compañía de una manera que nunca había vivido antes, ¿no? Tú enfrentabas a un estudiante de 22 años que es el perfil de edad, ¿no? Con un tochaco de 400, 500 páginas sobre el annual report de la compañía, decir, bueno, esto es muy duro. Con lo cual, esa vía de la ingeniería del prompt yo creo que va a optimizar, nos va a permitir reducir muchas alucinaciones, aparte de las mejoras propias con las arquitecturas estas y tal. Y yo sí tengo bastante expectativas, ¿no? Sí, porque cada vez que encontramos una incongruencia, las hay de muchas formas. Otra es que los PDF, las tablas de los PDF, pues los RAGs no las leen muy bien porque no es texto puro. Entonces, claro, no es capaz de interpretarte. Claro, si en la cabecera de la columna dice brechas, información de salarios para mujeres y hombres, ¿no? Claro, ve salario, no hay información sobre brecha salarial. Sí hay información, porque hay una tabla. Pero como la tabla no es interpretable, porque la cabecera
no se puede interpretar y esto es una limitación. Este tiene, claro, se nutre, pero es que es potentísimo porque además puedes transcripciones de vídeos de YouTube, también son de la religión Google, ¿no? Pues también esas transcripciones de vídeos de YouTube las puedes incorporar al modelo. Entonces, a mí me gusta bastante, ¿eh? Y la experiencia es buena. Hemos encontrado también alucinaciones y evidentemente no nos tenemos que fiar. ¿Qué estamos haciendo? Análisis clásico, calculamos, comprobamos, vemos y tal, y ver si es coherente la respuesta. Al final del curso pues tendremos unas bases que ya iremos contando, lógicamente. Muy bien, Enrique. Perdón por la extensión. Pues no hay nada que perdonar. Hemos llegado al final de la sesión. Os agradezco muchísimo toda vuestra información y vuestra concreción. No tengo más que decir que el agradecimiento que tenemos en GMV a ECA y a su observatorio ya sabéis dónde está vuestra casa. Y nada, encantados en haberos recibido aquí. A todas las personas que han estado en online, que se han quedado muchas de ellas hasta el final, un agradecimiento especial para las personas de mi equipo, Raquel, Eric, que han hecho posible desde el punto de vista logístico todo esto. Y bueno, solo me queda daros un aplauso a todos y en especial a ustedes.